¿Promesa incomprendida o producto inflado por la prensa? ¿Víctima de la presión o simplemente alguien que no supo responder cuando llegó la hora? Aret Ortega fue señalado como el próximo gran defensor mexicano, un central que, según muchos, estaba destinado a liderar la zaga de la selección nacional. Pero su carrera tomó rumbos tan inesperados que hoy es imposible hablar de él sin mencionar las polémicas, las críticas y las oportunidades que se esfumaron. Del debut en la élite al estancamiento. De ser la esperanza del Club América a convertirse en un nombre rodeado de signos de interrogación. De las decisiones apresuradas a las polémicas dentro y fuera de la cancha. La historia de Aret Ortega no es la típica historia de superación que inspira multitudes. Es una carrera marcada por errores, por momentos de duda, por una trayectoria que hace que muchos se pregunten: ¿qué habría pasado si hubiera tomado otros caminos? ¿Dónde estaría Ortega hoy si hubiera tenido paciencia? ¿Y qué parte de culpa tuvo el sistema que lo rodeó? Nacido el 19 de mayo del año 2000 en la Ciudad de México, Aret Ortega no tardó en llamar la atención por su físico imponente y su actitud agresiva dentro del campo. Desde sus primeros pasos en las fuerzas básicas del Club América, quedó claro que no era un defensor cualquiera. Sus entrenadores hablaban de un jugador con condiciones naturales. Rápido en el cierre, fuerte en el choque, excelente en el juego aéreo y con una sorprendente capacidad para salir jugando desde el fondo. Un perfil que escaseaba en el fútbol mexicano, un central moderno, de esos que podían dominar tanto en su área como en la construcción del juego. En las categorías juveniles del América, Aret no era uno más. Era el líder de su generación, el zaguero al que todos los técnicos veían como el futuro de la defensa mexicana. La prensa comenzó a inflar su nombre, y poco a poco, las expectativas se dispararon. En 2019 llegó su debut profesional. Finalmente, Ortega vestía oficialmente la camiseta del primer equipo. Pero con ese debut, llegó también la presión, la ansiedad y la impaciencia de un entorno que exigía resultados inmediatos. El Club América, un equipo donde la competencia por el puesto es brutal, no le dio margen de error. Los minutos en cancha fueron pocos, las oportunidades fueron limitadas, y la sombra de otros defensores más consolidados no le permitió desarrollarse con tranquilidad. En poco tiempo, Ortega comenzó a buscar espacio en otro lugar. Una decisión que, para muchos, fue el primer gran error de su carrera. En 2020, Aret Ortega tomó una decisión que hasta hoy sigue generando debates intensos. Dejó al Club América y se fue al Toluca, un equipo con menos presión mediática, pero con la promesa de minutos garantizados. Para algunos, fue una movida inteligente. Un joven de apenas 20 años necesitaba jugar, foguearse, cometer errores y crecer dentro del campo. Para otros, fue una señal de debilidad. ¿Había abandonado muy rápido la competencia por un lugar en el América? ¿Había huido de la presión que implica estar en uno de los equipos más exigentes del continente? Muchos lo llamaron cobarde por no quedarse y pelear su puesto, por no tener la paciencia que se necesita para triunfar en un club grande. Otros decían que Ortega prefirió el camino cómodo, el camino sin tanta presión, donde no sería tan señalado si fallaba. Lo que está claro es que su salida no pasó desapercibida. En Toluca, Aret finalmente consiguió lo que buscaba: minutos, continuidad y confianza. Empezó a jugar más, marcó algunos goles, algo no muy común para un defensor, y por momentos mostró esas virtudes que lo habían hecho destacar en las fuerzas básicas. Era fuerte por arriba, agresivo en la marca y valiente en la salida de balón. Pero junto con los buenos momentos, comenzaron las polémicas. Aret acumuló tarjetas rojas, cometió errores graves en partidos importantes y empezó a llamar la atención por su actitud desafiante dentro del campo. Los árbitros lo miraban de cerca, los rivales lo provocaban y sus propias reacciones muchas veces lo traicionaban. En lugar de hablarse de su progreso futbolístico, la prensa y los aficionados comenzaron a enfocarse en su comportamiento. ¿Era un joven con carácter y sangre caliente? ¿O simplemente alguien que no sabía controlar sus emociones? Los aficionados se dividieron. Unos lo defendían como un jugador que no se dejaba intimidar, que mostraba personalidad en un fútbol donde muchos juegan con miedo. Otros lo acusaban de inmaduro, de irresponsable, de no tener cabeza para liderar una defensa de primer nivel. Su carrera, que parecía empezar a estabilizarse, se transformó en una montaña rusa. Un día era sólido, seguro, determinante. Al día siguiente, fallaba de forma estrepitosa, cometía errores infantiles, era expulsado por reacciones innecesarias.
Aret Ortega se convirtió en un defensor irregular y profundamente polémico. Alguien que podía ser héroe o villano en cuestión de minutos. Su paso por otros clubes, como Juárez, tampoco ayudó a cambiar esa percepción. El jugador que había sido señalado como el pilar defensivo del futuro mexicano, ahora era más conocido por sus expulsiones, sus reacciones exageradas y sus gestos provocadores que por sus logros dentro del campo. En Juárez, Aret Ortega buscaba un nuevo comienzo, una oportunidad para limpiar su imagen, pero lo que encontró fue más de lo mismo. Partidos discretos, momentos de desconcentración, tarjetas innecesarias, sobre todo, una creciente desconfianza de parte de los aficionados y de la prensa. Mientras tanto, en México, los comentarios no paraban. Algunos aficionados pedían su regreso. Querían verlo volver a la Liga MX, querían darle una segunda oportunidad. Otros aseguraban con firmeza que nunca había estado listo para ser el defensor que prometía ser. Que siempre fue una ilusión creada por las expectativas descontroladas. La pregunta se volvió inevitable. ¿Fue Aret Ortega víctima de un sistema que lo apresuró? ¿O simplemente no estuvo a la altura del desafío? Hoy, en 2025, su nombre ya no aparece en los titulares. Los grandes clubes dejaron de preguntar por él. Los rumores de fichajes se apagaron. Su historia parece haberse congelado en un punto donde pocos logran regresar. ¿Puede Aret Ortega recuperar el prestigio? ¿Puede limpiar su imagen? Nadie tiene esa respuesta. Pero lo que es seguro es que la historia de Aret Ortega no es la que muchos imaginaron. No es el gran líder de la selección. No es el central dominante que iba a marcar una era. Pero sigue ahí. Sigue luchando. Sigue intentando. Rodeado de críticas, de decisiones cuestionables y de un historial que, para muchos, pesa más que sus propias estadísticas. Quizás Aret Ortega sea una víctima de la presión moderna. Quizás sea otro caso más de talento desperdiciado. O quizás, simplemente tomó las decisiones equivocadas en los momentos clave. En el fútbol, como en la vida, los caminos se eligen. Y Aret Ortega eligió caminos que, hasta ahora, lo alejaron del estrellato. Pero la historia aún no termina. Si esta historia te impactó, deja tu like, comparte este vídeo y suscríbete a Loco por Fútbol. Aquí no solo contamos goles. Contamos vidas. Nos vemos en el próximo capítulo.